Bueno, estamos aquí en el último ejercicio que había dejado, el cual pido hallar el volumen y el área total, sea las laterales y sea el área externa y la interna, que es un ejercicio de los que suelo dar. Conclusión. Vamos a ver, ¿qué podemos pensar? Que es un prisma cuya base es esta cara que aquí vemos, porque vemos que todo el resto sale extrudado, sale a 90 grados, es como una extrusión con esta base. ¿Qué cara que aquí yo dibujo para que la analicemos? Si esta va a ser la base, tenemos que ver cómo está compuesta. Entonces podríamos pensar que tiene una primera componente que es un trapecio recto, una segunda componente que es un rectángulo y otra segunda componente que es otro trapecio. Entonces le podemos poner A, B y C. Entonces vamos a ver, no tenemos la altura de ninguno, sin embargo tenemos el total. Entonces, para el trapecio A, la figura A, que sí tenemos la base, podemos buscar con el ángulo de esta inclinación cuánto es esta altura. Entonces, haciendo una representación, tenemos que este ángulo de aquí es 45, con ángulos alternos e internos, este de aquí será 45 grados. Entonces, podemos ver, sacaríamos ¿cómo es? Sacaríamos el opuesto, pero no tenemos ni la hipotenusa ni el adyacente. Entonces, por el A no empezamos. Podemos empezar por el C. ¿Por qué el C? Y miremos. Nosotros en este caso sí tenemos este largo que es 40 y el largo total. Entonces vamos a poder obtener de este plano inclinado que tiene 20. También sabemos de este plano inclinado que es 36,9 grados. Entonces, por ángulos alternos e internos, vamos a tener que este de aquí también va a ser 36,9 grados. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y tenemos que la base del mismo es de 20. Entonces, ahora sí tenemos elementos como para sacar esta altura. Entonces, podemos ponerle altura de C. Entonces, la altura de C, tenemos que relacionar el adyacente con el opuesto. La altura de C, entonces, dividido el adyacente, es la tangente de 36,9 grados. Entonces, la altura de C va a ser tangente de 36,9 grados por 20. Entonces, haciendo la cuenta, vamos a tener que esta altura es igual a 15, esta altura de C.
Sin embargo, como siempre les digo, saquemos todos los lados de un triángulo que podamos de una cara, porque la vamos a usar más adelante. Entonces, la diagonal de C, vamos a hacer que es la altura de C al cuadrado más 20 al cuadrado, que la altura de C es 15 al cuadrado, y nos va a dar como, con estos ángulos, es una forma pitagórica, 225 más 400, 625 al cuadrado, nos da que la diagonal de C es 25. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Obtengamos el área. El área de C es igual a la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. En este caso va a ser 60 más 40 por la altura 15 dividido 2. Entonces tenemos toda 100 dividido 250 por 5, esto tiene que dar el área de C, 750. Entonces, procediendo, vamos a anotarlo arriba, 750, que es el trapecio de abajo. El área de B es sencilla. Teníamos que acá no lo acoté. Es un rectángulo, es 20 por el largo 60. Entonces el área de B va a ser 1200. Y ahora sí, si tenemos 20 aquí y teníamos también que esta altura era 15, podemos sacar por descuento también esa altura que vamos a tener, que es ni más ni menos que 15. Pues teníamos esta altura de aquí, que habíamos HC. O sea que sería HA, sería 50 menos HB menos HC, que era que era 50 menos 15 menos 20. Así la obtenemos. Yo les dije, todo lo que podamos sacar, saquémoslo ahora. Y teníamos que, como vimos hace unos minutos, este ángulo de 45 grados. Ahora tenemos la altura, que esto es 15, ángulo de 45 grados aquí por alternos internos. Entonces recomiendo también sacar esta diagonal de A. Entonces, la diagonal de A la podemos obtener como tenemos el opuesto, 15, tenemos el ángulo, entonces 15 dividido el seno de 45 grados, y esto nos va a dar que es 21,2, la diagonal de A. Pero también necesitamos para hallar la base menor esta altura.
esta adyacente. La verdad es que teniendo 45 grados no vamos a hacer mucha cuenta, o por lo menos. Tenemos la escuadra 45 que tenemos los catetos que son iguales. Entonces, decididamente, sabemos que esto de aquí es 15. Entonces, para A, sabemos que la base mayor es 60. La base menor es la base mayor menos estos 15. Entonces la base menor de A es 60 menos 15, que es 45. Entonces podemos proceder ahora a sacar el área de A. Recordemos, el trapecio es base mayor más base menor por altura dividido 2. Y esto va a quedar. La base mayor de A es 60. La menor es 45. Como hemos visto. La altura era 15. Esto es HA. Dividido 2. Entonces, esto nos da que el área de A es 787,5. Entonces, tenemos los tres valores de área. Entonces, el área total de la base, que es área A más área B más área C, ¿qué nos queda? 787,5 más 1200 más 750, que haciendo la cuenta nos queda que nos da tanto como 2737,5. Entonces ya tenemos el área de la base. El volumen va a ser el volumen de este total, el volumen de este prisma menos de esta perforación. Volumen prisma menos volumen de la perforación. Entonces, va a ser el volumen del prisma es el área de la base por la altura. La altura va a ser 40 en este caso, que es lo que se desplaza, lo que se extruda. Entonces, es 2737,5 por 40 menos la perforación, área de la base, pi por el diámetro al cuadrado, que es 8, dividido 4. ¿Y cuál es la altura de este cilindro? Es esta la altura del cilindro, por 60. Entonces, hacemos parcialmente las cuentas, que esto nos da 109.500. Y esto de aquí, procedemos a hacer las cuentas. 8 al cuadrado, que me da 64, dividido 4, que es 16, por 60, por pi. Esto me da 3015,9.
Entonces el resultado final me da 106.484. Aquí tienen el resultado. Así que ahora queda por ver la parte de la superficie, interna y externa. Bueno, vamos ahora con la parte de la superficie. Yo borré la figura original porque no me daba el lugar en el pizarrón. En el aula ya que tenemos es muy grande. Antes era más todavía, que tenía 2 partes. Entonces, bueno, un poco representando así. Yo tomé como, o sea, yo voy a numerar aquí sobre la hoja para que lo puedan ir viendo y ahí traten de comparar. Como pueden ver, yo intenté de hacer una numeración, que tal vez pueden hacer la captura de pantalla y comparar contra las partes. O sea, yo de 0 tomé la cara de abajo. Y a partir de ahí desplegué. Uno es la cara que sacamos antes, 1 y 6, la del otro lado. 2 era la parte de arriba. ¿Por qué quedó tan atrás? Porque yo apoyé la pieza así y desplegué la parte de atrás. La cara 7 es la que tiene la perforación en la parte posterior y la cara 4 es la que tiene la perforación en la parte superior, frontal digo. 5 y 3 son los planos inclinados. Este es plano inclinado inferior, superior, y este es plano superior. Y aquí tenemos la superficie interna. Entonces, vamos, aquí planteé las cotas. Bueno, lo que no dejé, pero ya teníamos de antes, la superficie y las caras 1 y 6, que es que era área 1, que era 2737,5, que va a ser igual al área 6. El área 2. El área 2 es ya quedan todas figuras sencillas de obtener. 45 por 50. Esto tiene que dar 22,225. Vamos a corroborar. 225 con 2250 y me cierra. Ahí queda mucho mejor, obviamente. Bueno, el área 3 sería esta de aquí, que es el plano inclinado superior. El área 3 va a ser 21,2 por 50. Entonces, 21,2 por 50 nos da un valor de 1060. El área 4, aquí tenemos que tener la consideración de la perforación, es 20 por 50 menos pi por
8 al cuadrado dividido 4. Hacemos el 20 por 50, que es 1000, menos 949,4. El área 5 es sencilla, es 25 por 50. Que esto va a dar debería dar eso. 1250. Ya es tarde y la cabeza mucho no da. El área 6 es la misma que el área 1. El área 7 es 50 por 50 menos, es un cuadrado, la perforación. Entonces, 50 por 50 menos pi. Queda el área 7, 2449,100. Y el área interna va a ser 60 por el perímetro, que es pi por 8. Entonces, pi por 8 por 60, y esto nos da 1507,8. Entonces, ahora, como vimos, hay que hacer toda la suma de áreas. ¿Qué podríamos haber hecho? Un solo rectángulo que hubiera dado 45 más 50 más 40 más 25 más 20 más 21,2, 201,2 por 50 menos, y tenemos que restar dos perforaciones. 2 por pi por 8 al cuadrado dividido 4. Y ahí hubiéramos tenido ya un área total que daba algo de 9.960. Vamos a corroborar cómo está dando todo esto. Entonces, el área total es la sumatoria de las áreas, siendo ahí que comienza en 0 hasta 7. Y en realidad nos falta la perforación. Entonces, vamos a hacer las cuentas y allí llegaremos. 2737,5 más, a ver, vamos a marcarlas para que no nos perdamos. Área 3, el área 4 está aquí, la 5, la 6, la 7 y la interna. Más 2250 más 1060 más 249,7 más 1250 más 2737,5 más 2449,7 más 1507,8, y esto nos da un valor de 14.942. Yo les había dado un valor de 14.930,4. El rango de aceptación que yo había establecido era de 14.780
hasta 15.080. O sea, fíjense que el mismo profesor utilizó otro camino, el que tenía originariamente hecho, pero entró dentro del rango aceptable, por lo cual es válido. Si hubiéramos hecho con el método de sumar todo, hubiera debido quedar igual, que acá tengo la cuenta, más 2 por 27, 37,5, más el área interna que era 1507,8, y da lo mismo. Que, bueno, ahí lo borré. Entonces, ¿qué es a lo que quiero decir? Uno u otro camino, pero este método de orden, de desplegar las caras, numerarlas, acotarlas y posteriormente proceder a hacer las cuentas, es lo que muy fuertemente recomiendo para ustedes. Así que bueno, vamos, ¿cómo es? Les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan ir practicando para la próxima.